Es pues la fe, lo leemos todo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tomen nota de esas dos palabras, certeza y convicción. Esas son las palabras claves en este versículo, certeza y convicción. Y luego el 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esta es la palabra clave ahí en ese versículo, buen testimonio. Los antiguos alcanzaron, ¿qué dice ahí, hermano? Buen testimonio. Amén. Luego dice: por la fe entendemos. Esta es otra palabra clave ahí. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, como dice, por la palabra de Dios. Sea la luz, dice Génesis, y fue la luz. Una vez más, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, como dice, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, léalo, ¿cómo dice? Fuerte. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí se topan los científicos, hermanos. Luego dice, escuchen esto: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, ¿qué dice? Testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aquí está el primer punto de la predicación. Veamos el segundo punto de la predicación. Por la fe, ¿qué dice? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿qué dice? Una vez más aparece la palabra testimonio. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora el versículo 6, leámoslo fuerte, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Wow, hermano. Yo sé que ustedes han leído muchísimas veces. Algunos que tenemos muchos años de ser evangélicos, de ser cristianos, yo me atrevería a decir, hermanos, que hemos leído este pasaje cientos de veces. Por lo menos yo, que tengo ¿cuántos años? Más de 40 años. No de edad, les aclaro. Pero aquí está este versículo que dice que es imposible que agrademos a Dios si no tenemos fe. Y luego el tercer punto de la predicación, aquí está. Dice, versículo 7, léalo fuerte. Por la fe Noé, cuando fue advertido, esa es palabra clave aquí en este pasaje, hermano. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor. Esta es otra palabra clave en este versículo, hermano. Con temor, ¿qué dice, hermano? Preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Poderoso esto, hermano. Dicen aleluya, hermano. Quiere decir, hermanos, la fe es base segura. Dígalo conmigo. La fe es base segura
de lo que se espera y también es la base segura de realidades que no vemos. Por eso es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la base segura de lo que se espera y también es la base segura de realidades que no se ven. Por eso es que el apóstol dice, por la fe entendemos. Así dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Muchos quieren ver para creer. Y llegaron a viejos y ancianos frustrados y amargados y nunca vieron nada. Nunca pudieron creer, nunca tuvieron la capacidad de creer, porque se manejaron en una dimensión natural, carnal y terrenal. Pero cuando nosotros, hermanos, entramos a creerle a Dios sobre las cosas que no vemos, pero que están allí, entonces la vida del ser humano no solamente se fundamenta, pero también llega a tener una esperanza gloriosa. Dicen aleluya, hermanos. Wow, eso es tremendo. La palabra, la Biblia dice, es pues la fe, la certeza. Y yo busqué esa palabra, hermanos, en el griego, y es la palabra hupóstasis. Hupóstasis para la palabra certeza. Y significa esencia, la base, la estructura. ¿Qué significa la palabra certeza? Significa esencia, la base o la estructura. Hupóstasis, certeza. Esta casa, hermano, está puesta en una estructura, en un fundamento. ¿Cuánto glorifican a Dios? Y de acuerdo a su fundamento, hermano, así esta estructura, hermanos, llega a tener la capacidad de aguantar y de soportar lo que sea que le venga. Pero si su fundamento es como aquel necio que construyó su casa sobre la arena, vienen las tragedias, los vientos, los ríos, soplan contra la casa y se hace un estrago profundo, porque el fundamento de su casa no era base segura. También fui a buscar la palabra convicción, porque dice la Biblia, la convicción de lo que no se ve. Están conmigo, ¿verdad? Y esa palabra es elegmos. En el griego es elegmos. Repítala, elegmos. Tal vez no se recuerden. Pero significa prueba, argumento y comprobación. ¿Qué significa esa palabra? Prueba, argumento y comprobación. Entonces tenemos un argumento, prueba de lo eterno. Por eso es que la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Jesús dijo, bienaventurados aquellos los que no vieron, pero creyeron. Alaban al Señor. Bueno, esto está, diga conmigo, esto está tremendo, pastor. Yo no miro al Señor sentado a la diestra de las alturas. Yo no lo veo, pero creo que está ahí. Yo creo que está Él allí, hermanos.
vendrá otra vez. De eso estoy seguro. Lo que no se ve. La gente se burla de nosotros los cristianos, porque creemos y proclamamos. Y no solamente, hermano, porque quiero que sepan esto, nosotros nos convertimos en lo que creemos. Y por eso es que hay tanto creyente endeble, pusilánime de corazón, creyente veleta de temporada, derrotado y fracasado, sin gozo, sin fundamento, pero, hermano, porque viven en una dimensión tan terrenal, que viven por lo que ven, por lo que tienen, por lo que pueden sumar, por lo que pueden calcular, hermano. Pero nosotros, hermano, la base segura, hermano, es la fe. Nosotros creemos que Dios está sentado en su trono de gloria. Nosotros creemos que el Señor viene pronto por nosotros. Nosotros creemos a sus promesas y a su palabra. Aleluya. Y como no es esta es la introducción nada más. Pero dice el siguiente versículo que por ella, es decir, por la fe, que dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Eso me encanta. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. La palabra testimonio, hermano, oiga bien, la palabra testimonio aquí quiere decir que fueron acreditados. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Me han acreditado, tengo una acreditación, dice. Fueron acreditados por la fe que los antiguos mostraron, hermanos. Dice que alcanzaron, aleluya, alcanzaron buen testimonio. Los antiguos alcanzaron buen testimonio, fueron acreditados delante de Dios. Fueron acreditados delante de Dios. Yo no sé cuántos quieren ser acreditados delante de Dios. Yo quiero ser acreditado delante de Dios. Me importa un bledo si no soy acreditado delante de los hombres. Me importa un cacahuate, un pepino si no soy acreditado delante de un magnate, delante de un presidente. Me importa que sea acreditado por el Dios de la gloria. A usted le debe importar no lo que la opinión digan de usted y de su fe y de sus valores y de sus principios. Que le importe lo que Dios dice, que es un hombre y una mujer de fe, que es un hombre y una mujer de servicio, de entrega al Señor, que gestiona su vida y aún su cuerpo lo gestiona muy distinto de cómo el mundo gestiona sus emociones, sus sentimientos y su mismo cuerpo. La gente que no tiene base segura, la gente que no cree, la gente que no tiene a Dios, hermano, hasta en cómo gestiona su cuerpo para caminar, caminan todos atiborrados, hermano, todos panderecos, todos cacrecos, hermano, porque viven en desesperanza. Un hijo de Dios que le cree a la palabra y está plantado en las promesas de Dios y que cree en cosas que no las puede ver, pero que las cree, hermano, vive erguido, hermano, aleluya, vive contento, vive alabando al Señor, vive caminando con pasos firmes. Aleluya. Dicen gloria a Dios. Dice que alcanzaron buen testimonio, fueron acreditados por el Señor. Tienen sueños algunos. Acreditados por Dios. ¿Cuántos, a quiénes les han dado alguna credencial alguna vez? Algunos no ¿quiénes han recibido alguna credencial? ¿Cómo le llamamos aquí en Estados Unidos? ¿Algún ID? ¿Dónde está tu ID? Le dice la policía cuando le para a uno. ¿Sí o no? No tengo. A mí me llevaron preso por 2 horas a la comisaría de aquí de... ¿Dónde fue, Silvita? No, aquí donde está la estación del bar Balboa, ahí, porque no andaba ninguna identificación. Así que, hermano querido, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Mire, hermano, la acreditación que tuvo Jesús en su humanidad cuando está listo para ser
bautizado por Juan, la palabra del Señor, ahí se mira claramente la acreditación que su padre, dice él, los cielos se abrieron y se oyó una voz que decía: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y al instante también el Espíritu Santo dice que descendió en forma de paloma. Yo no sé cuántos quieren que el Señor lo acredite a usted con algo, con distinciones, hermano. Aleluya. Ustedes no alaban a Dios como yo. Mire lo que dice el 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que ¿qué dice? Que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esa palabra, hermano, yo también la busqué. Y es la palabra noieo en el griego. ¿La repiten cómo es la palabra? Para que no se duerma. Noieo. Ahí, noieo. No llego, no me llega. ¿Y sabe qué significa esa palabra? Escuche, esta palabra significa ser sensato. Sensatez. Eso significa percibir y reflexionar. O sea que por la fe entendemos. Y esa palabra entender es noieo, que significa ser sensato, percibir, reflexionar. O sea que dice que por la fe somos sensatos en cuanto a la realidad de Dios. Eso, hermano, de que a uno lo tildan de mojigato, eso que al cristiano lo quieren tener de menos. Escuchen esto: el mundo actual tiene de menos a la iglesia evangélica. Creen que la iglesia evangélica solamente es para analfabetas y pobres. Creen que esto de la fe es solo para aquellos que se dejan comer el cerebro por los predicadores y por los pastores. Y nos ridiculizan y nos van a menospreciar. Habrá un día delante de Dios que se conocerá quién en realidad fue el inteligente y quién fue el tonto. Y nos daremos cuenta, hermano, que los sensatos estaremos delante de la presencia del Señor, alabándole y adorándole por los siglos de los siglos. Porque es sensato, es prudente, es sabio el creer en Dios. Ahora hay un ateísmo galopante, hermanos. Los chicos son bombardeados para que no crean en Dios. Y los van a molestar. Un tonto, ahí la plata te quiere sacar el pastor. Y más bien piensa, revírale, pero no le digas porque te puede dar un trompón. Más bien revírale en tu mente. Vamos a ver al final quién es el tonto, si vos o yo. Porque yo me he dado cuenta, hermano, oiga bien, yo me he dado cuenta que la palabra de Dios dice que lo necio del mundo, así dice la palabra, ¿sí o no, hermano? Que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Dónde está el sabio?, dice el Señor. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Hermano, aquellos que se la llevan de intelectuales y se enorgullecen y encrispan sus puños en el rostro de Dios, ofendiéndole, un día se van a hallar de pie delante de aquel que ofendieron. Pero bienaventurados los humildes de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados nosotros que creímos en el Señor. Esta es la intro nada más. Ahora vamos a los puntos principales del mensaje. El primer punto está en ese versículo 4, hermanos. A veces nosotros pensamos, hermanos, que la fe tiene que ver solamente con el poder tener cosas aquí en la tierra. ¿Escucharon esto, hermano? Y esta tarde yo quiero, hermano, desbaratar de la mente de algunos de ustedes que creen que la fe únicamente sirve para que el Señor me dé cosas. Y no, mis hermanos. Mire este versículo que dice: por la fe
Abel, ¿qué dice ahí, hermanos? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. El primer punto de esta predicación es salvación por medio del sacrificio. Salvación por medio del sacrificio. ¿Cuántos dicen aleluya? Y aquí lo que se nos presenta, hermanos, es a un hombre adorador que hace lo que Dios quiere. Aquí encontramos a un hombre, a un hombre que se llama, ¿cómo se llama? Fulano, fulano, hermano, se llama Abel. Yo quisiera que nosotros nos convirtiéramos en Abeles, hombres y mujeres de fe, que creemos que la salvación es únicamente por medio del sacrificio y el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Porque el otro muchacho que aparece es Caín. Caín presenta una adoración según su voluntad propia, como a él le gusta, no como a Dios, como Dios quiere. Y aquí encontramos esa situación. ¿Cuántos adoradores, cuántos salvos en las congregaciones hay que quieren hacer su propio evangelio, su propia vida cristiana, viviendo como ellos creen, como ellos sienten? No, queridos hermanos, vivir por fe en primer lugar es que yo voy a entrar a la salvación por medio del sacrificio único, expiatorio, Cristo Jesús derramando su vida y su sangre en la cruz del Calvario. No hay más, hermano. Ni por María, ni por Juancho, ni por quien sea, hermano. Es a través de Cristo, hermano. Den un aplauso al Señor, hermanos. Así que, hermanos, Abel, escuchen esto, Abel nos da el ejemplo del paso obligatorio para ser salvos: creer y confiar por medio de la fe en la sangre derramada por Jesús, el Cordero de Dios. Abel no sabía, hermanos, no sabía a ciencia cierta lo que iba a pasar en la cruz, pero Abel confió en la palabra de Dios. ¿Escucharon esto? Pero confió en la palabra de Dios. Y cuando Cristo murió, le explicó. Y cuando Cristo murió, no dudo yo que el Señor le explicó los méritos de su sangre. Aleluya, cuánto glorifican su nombre. Todo esto es por la fe. Todo esto es por la fe. La gente se mofa de nosotros. Ay, ustedes se creen que son salvos. ¿Y vos qué te crees? Si yo te conozco, que has sido un gran pícaro. ¿A quiénes les han dicho así? Levanten la mano, pícaros. Si yo te conozco, borrachín. Pero ahora, hermanos, nosotros, mírenme la pinta, pero ahora nosotros, hermanos, andamos, mire, cambiamos aquel ropaje de homeless, cambiamos aquel ropaje de miseria, de desgracia. Como dice la palabra, cambiaste mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré triste. Aleluya, no estaré callado. Y ahora, hermanos, como hijos de Dios podemos pavonearnos en el mundo de que somos salvos. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Por la fe. Por la fe. Ay, ¿y cómo es eso de que la sangre de Cristo tiene poder? Eso ya también me lo... ¿Y cómo es eso que la sangre de Cristo? A ver, ¿y dónde está la sangre de Cristo? Quiero verla.
Y por eso la iglesia católica, hermanos, católica apostólica romana se inventa de que tienen el manto. ¿Se acuerdan? El famoso manto del Señor allá en Turín, no sé dónde, y que lo encontraron y que los científicos le han hecho una prueba de ADN y que en efecto es sangre, porque ellos quieren ver para creer. Yo les aseguro, hermanos, que lo que declaramos por la fe se cumple. Y creer en la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya, creer en la sangre de Cristo, porque todo es por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor, hermano? Por la fe. ¿Usted cree que cuando yo digo a mis hijos, la sangre de Jesús, la aplico sobre tu mente? Otro podrá decir por Sai Baba, por Hare Krishna, por Buda, y le hace un menjurje. Y lo que hace es preparar a ese muchacho para demonios. Pero cuando nosotros por la fe proclamamos el nombre del Señor, su sacrificio expiatorio, su sangre que tiene poder, el diablo reconoce que la sangre de Cristo se respeta y tiene poder y no puede traspasarla, porque nosotros la aplicamos por la fe. Ahora, hermano, segundo punto. Por la fe, Enoc fue traspuesto. ¿Qué dice ahí? Para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. Otra vez, tercera vez la palabra testimonio, es decir, acreditación de haber agradado a Dios. Y el segundo punto tiene que ver con comunión. Diga conmigo, comunión. El primer punto tiene que ver con salvación por la fe en la sangre y en el sacrificio de Cristo. Y el segundo punto es que por la fe nosotros tenemos comunión con Dios. Comunión con Dios. Diga conmigo, comunión con Dios, comunión con Dios. Yo tengo comunión con Dios. Oh, qué lindo. Tengo comunión con Dios. Y cuando más oro, y cuando más ayuno, y cuando más santo soy, y cuando más leo la palabra, y cuando más me convierto al Señor, y cuando más me aplico al Señor, entonces más comunión tengo. Porque algunos de ustedes, su problema es la distancia en que están del Señor. Pero cuando uno tiene comunión con Dios, mire, la Biblia dice que por la fe fue traspuesto. Es decir, fue raptado, fue levantado. Este hombre no murió, hermanos, porque agradó a Dios. Ahora, lo que representa a Noé, hermanos, son los efectos supremos de esa fe. ¿Por qué? Porque si Abel fue salvo, hermanos, por creer en el sacrificio, porque él llevó un sacrificio, una ovejita que fue matada y la sangre derramada. Hermano, no representa los efectos por la sangre derramada, y es la comunión con Dios. Por eso, hermano, el salvo debe amar la comunión con Dios. Porque el segundo efecto de la salvación, del perdón por medio de la sangre, es que el hombre y la mujer va a querer tener comunión con Dios y va a querer tener comunión con los santos de Dios. Por eso es que a la pregunta que hice un día, ¿se puede ser cristiano sin ir a la iglesia? Y la respuesta es contundentemente no. Y mire, pastor, yo de aquí le voy a mandar los diezmos. ¿Cuál? Ni que va a querer dar diezmos ni ofrendar nada. No, mis hermanos queridos. Comunión con Dios. Por la fe tenemos comunión con Dios. Por la fe creemos que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está el Señor con ellos. Aquí está el Señor con nosotros, porque tenemos comunión con Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Abel nos dice entonces, tú puedes ser salvo por la sangre de Cristo, mientras Enoc nos dice, tú puedes tener comunión por medio de Jesucristo. Qué lindo, hermanos. Por eso es que no vivamos en un espíritu de orfandad. Por favor, hermano, usted está todo triste. A mí nadie me ama. ¿Qué importa que no te ame tu abuela, tu marido? ¿Qué importa que te pida el divorcio? ¿Qué importa que te digan sos aquí, sos allá? No importa. Cuando tienes base segura, tu fe robusta, tu fe está puesta en el Señor. Aleluya. Tú vas a caminar segura, vas a caminar en bendición y en victoria en el nombre del Señor. Por eso es que a la pregunta que hice un día, ¿se puede ser cristiano sin ir a la iglesia? Y la respuesta es contundentemente no. Contundentemente no. Porque si Abel fue salvo por la fe en la sangre y en el sacrificio de Cristo, y el segundo punto tiene que ver con comunión. Y el tercer punto tiene que ver con salvación por la fe en la sangre y en el sacrificio de Cristo. Y el segundo punto tiene que ver con comunión. Y el tercer punto tiene que ver con salvación por la fe en la sangre y en el sacrificio de Cristo.
Me voy a adelantar, hermano. Tercer punto, hermanos. ¿Dónde está? Tercer punto. Bueno, la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Me voy a pasar ese punto, porque ese es un puente para llegar al tercer punto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nadie, hermano, escuchen bien, nadie que cree y busca a Dios se queda sin nada. ¿Escucharon esto? Nadie que le cree a Dios y lo busca y tiene comunión con Dios es un fracaso en este mundo. Dios lo va a bendecir, Dios lo va a recompensar, Dios lo va a levantar, Dios le dará una acreditación, le dará crédito. Y por eso es que nosotros vemos que, mira, a veces nosotros vemos a personas tan sencillas y humildes, pero que han alcanzado bendiciones y victorias aquí. ¿Cómo hicieron? Algo tienen de Dios. Y el tercer punto es servicio cristiano. Servicio, hermanos. Servicio, aquí está, hermano. Dice, por la fe. ¿Qué dice ahí? Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué dice ahí? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Y qué dice ahí? Y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, todavía el diluvio no estaba allí cerca. Preste atención, todavía el diluvio no estaba allí cerca. Pero dice la Biblia que fue advertido. Esta es palabra clave ahí, advertido. Y la palabra advertido la busqué y es crematixo. Hoy saben griego, hermano, hoy sabemos griego. La palabra advertido en griego es crematixo. A ver, repítala. Crematixo. Advertido. ¿Qué significa esta palabra, hermano? Significa ser prevenido. Vaya pues, Sandrita, crematixo. Es decir, te estoy dando un aviso. Sí, te estoy dando una prevención, te estoy previniendo. Y también tiene que ver con tener trato con una persona. Y esta palabra significa que a Noé le dieron una advertencia. Sí, que le dieron una advertencia. Pero también significa que Noé tenía un trato con Dios. O sea, el Señor no solamente le dio una advertencia, no solamente le dio un aviso, pero también le dijo, quiero tener un trato contigo, estoy teniendo un trato contigo. No hay cosa más linda, hermano, que cuando usted le dan una advertencia, le dan un aviso, pero también usted sabe que tiene un trato con esa persona. Y en este caso, para nosotros en lo humano puede ser que tiene un contrato. ¿Comprenden eso? Ahora nosotros no tenemos un contrato, tenemos un pacto. Y Dios nos está advirtiendo, hermano. Y le dice, voy a traer una destrucción. Pero dice la palabra que Noé inmediatamente se pone de pie y dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Significa ser devoto. Él le creyó. Y la palabra temor es devoción. Es siendo devoto, siendo reverente, siendo piadoso. Y todo eso es ser una persona temerosa de Dios. Hermanos, yo no me explico. Bueno, sí me explico. Entonces, ¿por qué a veces nosotros como cristianos vivimos sin temor de Dios? Vivimos sin preparación alguna y vivimos a la zumba, marumba, a la loca como cristianos. No tenemos propósito, no tenemos una causa, un derrotero espiritual. Hermano, sentimos, nos da igual no sentir la presencia de Dios, no creer la presencia de Dios. Y no da igual, hermano. Yo le digo que el nombre del Señor es la miseria más grande para un cristiano, hermano, que no tenga
tenga una devoción, que no tenga una causa, que no tenga un derrotero, que no tenga una meta espiritual. Hermano, no estamos aquí para vivir aquí. Hemos sido advertidos de que la presencia del Señor, de que Cristo viene. Estamos siendo advertidos de que los juicios de Dios vienen, y el Señor nos dice: escapa por tu vida, escapa por tu vida, escapa por tu vida. Y Él, con devoción, hermanos, preparó el arca. ¿Entiende eso? Preparó el arca y comenzó a trabajar. Y como decía al pueblo: viene un diluvio, viene un diluvio. Y la gente, hermano, no le hacía caso, pero él le creyó a Dios. Por eso usted, su devoción al Señor no tiene que estar supeditada a la buena cara o a la buena vibra que sienta de su marido, de sus hijos, de su jefe. No importa. Puede ser que le hagan mala cara y usted siente malas vibras, que lo acusan, que lo señalan, que lo ofenden. Hermano, no importa. Usted sabe que ha sido advertido por el Señor acerca de cosas que todavía no han ocurrido, pero que Dios dice que van a ocurrir, y yo le creo a Dios. Ya terminé, hermano. Ya terminé. Mire usted, hermano. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Por favor, hermano, entendamos eso. Salvación por medio del sacrificio, comunión con Dios y servicio cristiano a Dios y a los demás. Prepare el arca en que su familia se salve. Prepárela con devoción, con intencionalidad. Mándele textitos, mándele tarjetitas, haga algo, construya el arca. Y que sus hijos se recuerden. Hay quienes, hermanos, nunca se salvaron mientras su papá o su mamá, o quien les amaba y les hablaba del Señor, estaba en vida. Pero cuando se murieron, entonces sí vienen al Señor. Que Dios nos ayude para que nosotros, hermanos, con devoción nos levantemos y preparemos el arca en que se salven muchos. Pongámonos de pie, por favor, en el nombre del Señor. Ustedes, queridos hermanos que están ahí, reciban del Señor fortaleza, ayuda, y que su fe esté fundada en Cristo, en sus promesas, en su palabra. Oremos a Dios. Padre, gracias, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, esta noche pedimos de tu ayuda, Señor. Aleja, quita, ayúdanos a manejar, Señor, esa incredulidad, esa duda que el enemigo siembra a través de lo que está ocurriendo hoy día. Y que nuestra fe se finque, se posicione, se fortalezca en ti, Señor. Y aunque en algún momento nosotros, Señor, somos puestos en debilidad muchas veces, y sentimos que ya no podemos más y quisiéramos abandonar o no creemos, Padre, ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a levantarnos en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias. Hermano, dele gloria a Dios esta noche, esta tarde, y dígale: gracias, Señor. Y te pido, Dios, auméntame la fe. Ayúdame, Señor, que esta fe, Señor, me sostenga en medio de las tormentas. Ayúdame, Señor, a que mi fe se ponga en ti, Señor, que mi esperanza esté puesta en ti, Señor, y no en el hombre y no en las cosas de esta tierra. Padre, gracias en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, ayuda al pueblo, Señor, a perseverar en este camino de fe, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Alabado su nombre.